Muy buenos días. Buenos días. Previo a la lectura del acta, para empezar este acto formal, este acto académico, recordarles poner sus dispositivos electrónicos, teléfonos y demás en modo de silencio. En sesión del Tribunal Examinador celebrada hoy miércoles 24 de junio de 2026 a las 9 horas de la Sala Cuyel de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, nos hemos reunido el jurado examinador con el objetivo de recibir el informe de la estudiante María Nazaret Aguilar Chávez, carnet B90113, quien se acoge al reglamento de trabajos finales de graduación bajo la modalidad de práctica dirigida para optar al grado de licenciatura en música con énfasis en la enseñanza del piano. El jurado está compuesto por el doctor Leonardo Gel Fernández Cueto, tutor, la máster Tanya Cordero Cajiao, lectora, la máster Laura Castro Chinchilla, lectora, el doctor Manuel Matarrita Venegas como representante de la coordinación de la sección y mi persona, Ernesto Rodríguez Montero, como director y quien preside este acto académico. Como presidente informo que el expediente de María Nazaret Aguilar Chávez contiene todos los documentos de rigor, incluyendo el recibo de pago de los derechos de graduación. Se declara que la postulante cumplió con todos los demás requisitos del plan de estudios correspondiente y por lo tanto se le solicita que proceda a efectuar su presentación. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Mi nombre es María Nazaret Aguilar Chávez y les voy a presentar mi trabajo final de graduación de la licenciatura en música con énfasis en la enseñanza del piano. La temática seleccionada fue la identidad musical costarricense en la enseñanza del piano con estudiantes del nivel intermedio. La escogencia de esta temática surge primeramente a raíz de mi experiencia personal, ya que dentro de mi formación pianística preuniversitaria, a pesar de que sí interpreté el repertorio latinoamericano o costarricense, predominó principalmente la interpretación del repertorio europeo, por lo que no tuve un amplio conocimiento de las diferentes tradiciones musicales de Costa Rica. Y esto también es debido a los programas de curso de las escuelas de música. Usualmente se prioriza mucho la interpretación del repertorio canónico, como el periodo barroco, el clásico, romántico, entre otros, los cuales por supuesto que tienen características muy importantes en la formación pianística de los estudiantes. Sin embargo, estas características también son diferentes a las que nos podemos encontrar en el repertorio costarricense o latinoamericano, como por ejemplo, a veces esa música tiene diferentes tratamientos rítmicos. Como van a ver más adelante, algunas de las obras seleccionadas tienen tratamientos rítmicos como como síncopas, polirritmos, contratiempos, entre otros, los cuales me parecen muy importantes también introducir en la educación musical. Y también para las personas aprendices seleccionadas fue su primer acercamiento con este tipo de tratamientos rítmicos. He seleccionado a 3 personas aprendices de las 3 instituciones en las que actualmente trabajo. De la Escuela Municipal de Música de Cartago, a la estudiante Ailín Fiorella Solano Morera. De la Escuela Municipal de Música de Paraíso, a Dani Solano Gómez. Y de la Escuela de Música de Cervantes, a Mauricio Canales Zúñiga. Todos ellos están iniciando con su proceso de nivel intermedio. Y a pesar de que cada escuela de música cuenta con sus propias denominaciones para llamar al nivel intermedio, he seleccionado aquellas características que todos tienen en común. Primeramente, ellos son capaces de ejecutar escalas y arpegios mayores a 4 octavas en movimiento contrario y paralelo. También han interpretado repertorio clásico universal y tienen la capacidad de ejecutar las obras estudiadas mostrando un correcto dominio de la técnica, las articulaciones, las dinámicas, los caracteres de las indicaciones de tempi y de carácter. También demuestran un
de memorizar y de leer a primera vista. Con respecto a los objetivos, el objetivo general fue implementar la ejecución de obras pianísticas que recrean diferentes tradiciones musicales de Costa Rica en estudiantes de nivel intermedio de escuelas de música de Cartago. Para los objetivos específicos, el primero fue reconocer las características pluriculturales y multiétnicas de la población costarricense, mediante la selección de un repertorio pianístico de nivel intermedio que posibilite el acercamiento de las personas aprendices a diversas tradiciones musicales que coexisten en el país. El segundo fue seleccionar obras pianísticas de nivel intermedio que recreen tradiciones musicales de diversas regiones de Costa Rica para su asignación a las personas aprendices. Y el tercero, crear arreglos para piano de una selección de las tonadas tico-meseteñas. Los objetivos de aprendizaje fueron: el primero, explicar las características rítmicas, melódicas y contextuales del repertorio seleccionado que posibiliten una adecuada comprensión por parte de las personas aprendices. El segundo, ejecutar dentro y fuera del teclado ritmos sincopados y contratiempos presentes en algunas de las obras seleccionadas, de manera que las personas aprendices se familiaricen con variables rítmicas afines. Y tres, validar la comprensión de las tradiciones musicales de Costa Rica recreadas en el repertorio seleccionado, mediante una presentación pública de las personas aprendices. Con respecto al repertorio asignado, seleccioné 4 tradiciones musicales costarricenses, en las cuales quiero enfocarme un poquitito en la tonada tico-meseteña del Valle Central, que fue una recopilación que realizó Emilia Prieto Tugores y que posteriormente fue también editado en una segunda edición en Remembranzas Costarricenses, Cantos Tradicionales y algo más en el año 2012. Estas obras cuentan con solamente la transcripción melódica y textual de las canciones, por lo que uno de los trabajos fue realizar una transcripción para piano de las tonadas tico-meseteñas. En el caso de la estudiante Aileen, la canción seleccionada fue La Caranga. Continuando con el pasillo guanacasteco, seleccionamos la obra de Ulpiano Duarte Arrieta, Así es Guanacaste, del libro Papaturro de 1981. Del Calipso Limonense, la obra de Manuel Matarrita Venegas, Rice and Beans, del libro Invenciones Ticas del año 2018. Y del Canto Vidri, de Jorge Luis Acevedo Vargas, la canción de cuna Vidri, de su libro La música en las reservas indígenas de Costa Rica, de 1986. El repertorio de Dani fue la tonada tico-meseteña Idilio, el pasillo guanacasteco también de Ulpiano Duarte, la obra Marimba de Ilián, el Calipso Limonense de Manuel Matarrita también, Plan Tinta, del libro Escenas de Tiquicia, y del Canto Vidri, la obra Canto de Trabajo Vidri. Y en el caso de Mauricio Canales Zúñigas, la tonada tico-meseteña fue Tatica y Mamita, el pasillo guanacasteco de la compositora Ana Isabel Vargas Dengo, el pasillo del arpa del libro 21 danzas libres para niños y jóvenes del año 2017, el calipso limonense de Walter Ferguson Byfield, River Band, con arreglo de David Sarabia Bolívar, y el canto Vidri, la obra Canto Agua. Con respecto al marco referencial, he dividido la información en 2 secciones. La primera de ellas es la educación musical con perspectiva decolonial. Los textos de Guillermo Rosabal Coto, Fabio Schifres y Alberto Moreno Guer hablan acerca de cómo se ha enfatizado la educación musical latinoamericana en la interpretación de un repertorio canónico occidental y que a veces se ha relegado a un segundo plano la interpretación de músicas folclóricas, tradicionales, populares, indígenas, entre otras. Y en el caso de la tesis de Víctor Arrieta Burgos, él realiza una recopilación de obras latinoamericanas y nos habla acerca de las finalidades para su interpretación. Lo que estos autores tienen en común es que buscan crear
nacional es algo complejo, debido a que está conformada por diversas tradiciones musicales de Costa Rica y que la narrativa de esta identidad ha tenido diferentes enfoques. También seleccioné fuentes específicas para cada una de las 4 tradiciones musicales: para el pasillo guanacasteco, para el pueblo bribri, las tonadas tico-meseteñas y los calipsos limonenses. Siguiendo con la metodología para la escogencia del repertorio seleccionado, realicé una serie de libros de métodos de enseñanza musical de música costarricense y utilicé las fuentes disponibles en el Archivo Histórico Musical de la Universidad de Costa Rica y también en la página web El Repertorio Pianístico de Costa Rica. En el caso de la obra de River Band de Walter Ferguson, fue un arreglo directamente proporcionado por el pianista David Sarabia Bolívar. Siguiendo con las estrategias metodológicas para el aprendizaje, en las lecciones implementé diferentes estrategias para llevar a cabo el aprendizaje de este repertorio. Primeramente, tuvimos un total de 15 lecciones durante 15 semanas, en las cuales tuvimos 12 lecciones individuales de 40 minutos cada una, y también tuvimos 3 clases colectivas. La primera clase colectiva fue una exposición introductoria que le realicé a las personas aprendices, en el cual les expliqué en qué iba a consistir el proyecto y también les di un poco de contexto acerca de las diferentes tradiciones musicales de Costa Rica. Y en la segunda y en la tercera clase colectiva invitamos al profesor Leonardo Gel a la Escuela de Música de Paraíso junto con los estudiantes para que les brindara retroalimentación del repertorio que habían trabajado hasta el momento. Además, por supuesto que realizamos un trabajo de lectura de las obras, primeramente a manos separadas y después a manos juntas. Y sobre todo con las piezas que tenían aquellos tratamientos rítmicos complejos, también hicimos un fuerte trabajo de rítmica corporal para apoyarnos en la naturalización, en la comprensión y corporalización de esos ritmos. También nos apoyamos con listas de reproducción con grabaciones sonoras y audiovisuales de referencia. Por ejemplo, realicé una lista de reproducción de calipsos limonenses para que las personas aprendices lograran familiarizarse con este género musical y comprenderlo de una manera un poco más cercana. También utilizamos videos para conocer la vida, un poco de la vida del pueblo bribri, y además utilizamos unas grabaciones que realizó Emilia Prieto, en las cuales ella interpretaba junto con otros instrumentos musicales algunas de las tonadas tico-meseteñas, las cuales usamos para inspirarnos en la creación de estos arreglos. Y en el caso de los arreglos, primero realizamos un proceso de armonización de esa melodía y creamos un diseño de acompañamiento que fuera adecuado para el nivel de cada uno de ellos, y a partir de ahí realizamos una partitura con detalles de interpretación, con todas las indicaciones que hablamos en clase, y más adelante se las voy a presentar. Y finalmente, este proceso culminó con una presentación pública que se realizó aquí en la Escuela de Artes Musicales, en la cual estuvieron presentes las personas aprendices, el profesor Leonardo Gel y mi persona. Ahora, para proseguir con los resultados de lo que fue la práctica docente como tal, les voy a mostrar unos gráficos en los cuales están resumidos las 4 tradiciones musicales de las 3 personas aprendices para visualizarlo de una manera muchísimo más sencilla. Como pueden observar, en los gráficos utilicé unos porcentajes que lo que representan es el tiempo dedicado a cada uno de esos aspectos musicales, en los cuales me basé en los planeamientos de clase y también en las bitácoras semanales que fui realizando todas las clases. Como pueden observar, en las obras del Pasillo Guanacasteco, en general para las 3 personas aprendices, no hubo dificultad con el aspecto de la lectura, ya que no fue tan retador para ellos, lo lograron hacer de una manera
bastante fluida y este proceso no nos demandó mucho tiempo. Pero en los demás aspectos de interpretación musical, como la dinámica, las articulaciones, el fraseo, el balance y también el pedal, fueron aspectos que sí nos consumió un poquitito más de tiempo en trabajarlo. Porque bueno, la obra tiene una textura de melodía y acompañamiento, por lo que trabajamos mucho la melodía, que sonara de una manera cantada, bonita, fraseada, con todas esas indicaciones. Y en el caso del acompañamiento, que estuviera correctamente balanceado, que el sonido fuera adecuado. Y en el caso del pedal no lo trabajamos demasiado tiempo porque no siempre se lo incorporamos a todas las obras, solamente en secciones muy específicas. Aquí tenemos un fragmento de dos de las obras. La primera es Guanacaste y Marín Badiriá, que interpretaron Aileen y Dani respectivamente. Podemos notar que el diseño y acompañamiento de la mano izquierda en realidad no tiene un ritmo de pasillo. Sin embargo, como un trabajo fuera de la partitura, utilizamos la armonía de estas obras y trabajamos el diseño del pasillo guanacasteco junto con la melodía. En la presentación final interpretamos la versión tal cual está escrita en la partitura, pero sí fue un aspecto que yo quería que ellos experimentaran con las obras. Y en el caso de Pasillo del Alba, que fue la obra que interpretó Mauricio, no tuvimos que realizar este trabajo, ya que la misma composición tenía en su mano izquierda el diseño del pasillo. Ahora, continuando con las tonadas tico-meseteñas, como podemos observar, el diseño del acompañamiento fue uno de los aspectos que más trabajo nos consumió, debido a que tanto para las personas aprendices como para mí fue la primera vez realizando un arreglo para piano de alguna canción, por lo que fue un trabajo muy experimentativo, de que ellos me presentaran sus propuestas de diseño de acompañamiento, yo también mostrarles mis ideas y darles retroalimentación. Y una vez que realizamos este proceso, ya fue cuando procedimos con la implementación de todas las dinámicas y las articulaciones que además incluimos en la partitura, así como también los aspectos interpretativos de que la obra sonara con un buen fraseo, con un buen balance y también con la incorporación del pedal en algunas de las secciones. Aquí tenemos la recopilación, la transcripción de la recopilación de Emilia Prieto, en donde, como podemos ver, solamente contamos con la transcripción melódica y el texto de las canciones. Este fue el material con el que partimos. Y esta es la primera página de las transcripciones de piano que realizamos. Como podemos observar, en cada una de las obras creamos un diseño de acompañamiento diferente, incorporamos detalles de interpretación también, y al final de las partituras también incluimos el texto, del cual lo utilizamos como inspiración también para realizar todo el fraseo y todas las dinámicas. Después, continuando con el calixo limonense, como pueden observar, la lectura de la obra fue el aspecto que más tiempo nos consumió, ya que tiene características rítmicas muy complejas y a veces teníamos que recurrir a mantener el pulso estable, en solamente trabajar la lectura, en medir correctamente todos los ritmos y después coordinar las manos. Por lo que fue un aspecto que sí nos consumió bastante tiempo, fue la pieza más retadora para ellos. Y una vez realizado este trabajo, ya incorporamos los demás elementos musicales, ¿verdad? Las dinámicas, las articulaciones, el fraseo, el balance y el pedal. Aquí tenemos un fragmento de dos de las obras. Por allá tenemos del lado izquierdo la obra River Band, la segunda página, en la cual, como podemos observar, está lleno de síncopas. En el caso de la mano izquierda, en el caso de la mano derecha, tiene dos texturas, dos capas de sonidos diferentes, incluso con ritmos más pequeños como fusas, el cual fue un aspecto retador para Mauricio, quien fue quien interpretó esta obra, y la coordinación de las manos también fue
bastante interesante este trabajo. Y aquí tenemos un fragmento también de la obra de Rice and Beans, en la cual, como podemos observar, está lleno de polirritmos entre ambas manos, y la coordinación de esta obra también fue un aspecto retador para el niño. En el caso de las obras basadas en canto biblis de José Luis Acevedo, como pueden observar, todos los elementos que trabajamos durante las lecciones están un poquito más balanceados entre sí. En el caso de la lectura, lo hacemos de una manera bastante fluida. Sin embargo, estas obras tenían tal vez ciertas sonoridades, o armonías que los estudiantes no estaban tan acostumbrados a escuchar, por lo que también el trabajo de la dinámica, las articulaciones, el fraseo, el balance y sobre todo el pedal, que en esta ocasión sí lo trabajamos con mucho más énfasis, fueron aspectos que trabajamos con muchísimo más detalle. En el caso del pedal quisimos incorporarlo también porque queríamos darle diferentes timbres a las obras, diferentes texturas, diferentes sonoridades, para que pudiera sonar de una manera muy interesante para las personas aprendices. Aquí también tenemos un fragmento de dos de las obras, el canto de trabajo bíblico, que fue la que interpretó Dani. En este caso, vean que no tenemos una métrica en la pieza, y fue la primera vez para Dani que tuvimos que descifrar cómo interpretar una obra sin métrica. Y también que el diseño que tiene no es muy claro en melodía o acompañamiento. Al igual que en el canto gua, no tenemos también muchas indicaciones de dinámicas o de articulaciones o de pedal, lo cual también tuvimos que hacer ese trabajo de tomar decisiones interpretativas referentes a eso, para que lo interpretemos de una manera mucho más variada y más dinámica. Aquí tenemos dos fotografías de lo que fue la segunda y la tercera clase colectiva en la Escuela de Música del Paraíso. Por allá tenemos al profesor Leonardo G. Después está Aileen, mi persona, Dani y Mauricio. Y por aquí también tenemos las fotografías de lo que fue la presentación final aquí en la Escuela de Artes Musicales, igual Aileen, Dani y Mauricio. Continuando con las reflexiones generales, identifiqué algunas situaciones problemáticas que surgieron a lo largo de las lecciones. Primeramente, como les mencioné, la obra del Calixto Limonense fue la más retadora de todas por las características que ya les mencioné, y a veces teníamos que volver a aspectos básicos como mantener un pulso estable, hacer el ritmo de una manera más precisa, en coordinar las manos, y también, muy importante, en el carácter de la interpretación de esta obra, ya que requería que tuviera carácter un poco más despreocupado, más libre, más ligero, más popular de alguna manera también. Por lo que eso fue algo que ellos al inicio se sentían un poco prohibidos, y después tuvimos que trabajar en esa soltura en su interpretación. Y también es porque, como en los programas a veces se prioriza mucho el repertorio canónico, usualmente estas características no se trabajan tanto, ¿verdad? En ese repertorio, como esa soltura o esa despreocupación al momento de tocar. En el caso de las transcripciones para piano de las sonadas meseteñas, fue el aspecto también más retador en cuanto a la creación musical, ya que, como les mencioné, tanto para mí como para las personas aprendices, fue nuestra primera experiencia realizando este tipo de arreglos. Y a veces ellos recurrían a hacer, por ejemplo, inversiones un poco incómodas para la mano izquierda, también utilizaban registros que tal vez no eran los más adecuados, o tal vez no mantenían una idea musical a lo largo de toda la obra, y ahí es donde entré yo en la retroalimentación, lo cual también yo no soy compositora, entonces fue un aspecto que también me retó a mí en cómo ayudarles a ellos a crear nuevas ideas o a darles recomendaciones. Y esto también es debido a que
no estamos lastimosamente tan acostumbrados a crear a partir de una partitura. Solamente hemos realizado tal vez un trabajo más de lectura, de realizar lo que la partitura nos indica, pero no tanto en crear a partir de ello, y por eso fue un aspecto que tal vez nos costó un poquito más de trabajo. Y finalmente también me parece importante que se incluyan los ritmos costarricenses o latinoamericanos en los cursos teóricos, como por ejemplo los cursos de solfeo o los cursos de apreciación musical de las escuelas de música, para que los estudiantes se familiaricen más con todos estos ritmos que tenemos en Costa Rica y que desarrollen una mayor identidad nacional. Y para continuar con las conclusiones, por aquí tenemos un recordatorio de lo que fueron los objetivos de aprendizaje, que el primero de ella era explicar las características rítmicas, melódicas y contextuales del repertorio y mostrar una correcta comprensión. Las personas aprendices lograron abarcar todos estos aspectos técnicos e interpretativos que usualmente trabajamos en las clases de piano, también con otras obras, pero en esta ocasión fue exclusivamente con el repertorio costarricense. El segundo objetivo, que era acerca de ejecutar dentro y fuera del teclado los ritmos sincopados, los contratiempos presentes en las obras y que se familiaricen con estas variables rítmicas. En la presentación final, ellos mostraron un correcto dominio del pulso, de las síncopas y de la coordinación de estas obras, lo cual me pareció muy satisfactorio porque realmente no son fáciles de interpretar esas piezas y ellos lo hicieron de una manera muy adecuada, muy bien. Y con respecto al tercer objetivo de aprendizaje, era referente a validar la comprensión de las tradiciones musicales de Costa Rica con la presentación pública. Ellos al final, en ese pequeño recital que hicimos, evidenciaron un conocimiento del estilo de cada una de las obras e incorporaron todos los aspectos que abordamos tanto en las clases individuales, en las que yo les daba retroalimentación, como también todas las indicaciones que le realizó el profesor Gerardo Gel en las clases colectivas. Y para ir cerrando, voy a brindar alguna serie de recomendaciones y algunas ideas también que tengo para futuros proyectos. Primeramente, me parece muy importante que el repertorio costarricense se incorpore desde los niveles más iniciales y tempranos de la formación. Según todo el material revisado de la música existente, hay obras costarricenses que perfectamente pueden interpretarse desde el primer año de piano, desde niños hasta también jóvenes, adultos, etc. Y también tenemos diferentes niveles, intermedios, avanzados, una gran variedad, una amplia gama de niveles para que se puedan incorporar desde las primeras etapas de formación. También me gustaría más adelante elaborar una antología de arreglos para piano que estén basadas en las recopilaciones de Emilia Prieto, ya que bueno, ya tenemos las primeras 3 transcripciones, pero me parece que es una idea muy valiosa para aportar al repertorio pianístico de Costa Rica. Entonces es algo que también me gustaría realizar. Otro aspecto es la creación de un concurso pianístico orientado a estudiantes de niveles principiante, intermedio y avanzado, o sea, para niveles preuniversitarios. Y me gustaría primeramente realizarlo a nivel regional y tal vez más adelante también a nivel nacional, en la que se priorice la interpretación del repertorio costarricense. Y esta idea está inspirada en lo que fue el concurso nacional de piano latinoamericano en el año 2016 y también que se realizó en el 2018, y también en el concurso que se realizó en el año 2025 en el encuentro de pianistas, que se llamaba el Certamen Nacional Costa Rica desde el piano, que me pareció también una idea bastante valiosa e importante y me gustaría implementarla también en la provincia de Cartago. También me gustaría incidir en la implementación del repertorio costarricense a través de la organización de recitales temáticos con música nacional,
O sea, realizar recitales específicos en las escuelas de música en donde yo trabajo, utilizando únicamente música nacional. Me parece también muy importante. Y también me gustaría realizar una recopilación de todos los materiales didácticos existentes y organizarlos por los diferentes niveles, para que las personas docentes que deseen consultar de manera ágil y accesible puedan hacerlo buscando el nivel de interés. Y bueno, más bien muchísimas gracias por toda su atención y buenos días. Muchas gracias. Como parte del protocolo que se establece para este tipo de presentación del trabajo final de grabación, a continuación vamos a hacer abrir un espacio para que el jurado también haga sus preguntas sobre mediciones y sus apreciaciones a partir de lo expuesto. El orden sería el siguiente: la máster Tania Cordero, máster Laura Castro, el doctor Manuel Mandarrita, el doctor Leonardo Guerra y finalmente mi persona. Así que empezaríamos con la máster Tania Cordero. Buenos días, NASA. Muchísimas gracias por esta buenísima presentación y por tu excelente trabajo y tu entrega, sobre todo en esta propuesta. Me parece que leyendo el documento está muy bien determinado, muy bien detallado cada lección, cómo diste cada clase a los estudiantes, cómo tenías muy claros los objetivos en cada una, y eso me parece que lo quiero rescatar porque es importante que en esta licenciatura que hiciste de enseñanza del piano, quiere decir que aplicaste también los otros conocimientos adquiridos con las otras materias en cuanto a metodología y pedagogía del piano. Entonces, me parece importante rescatar este aspecto que me gustó mucho de tu trabajo. También quiero rescatar la idea esta de trabajar esa música costarricense, porque creo que en los últimos años hemos visto ya trabajos direccionados, ¿verdad?, en esta línea, y esto implica o significa un cambio muy importante en nuestra propia mentalidad. Entonces, ver este tipo de trabajos que ya amplían el repertorio, nos salimos un poco del repertorio canónico que siempre estamos estudiando, y ver este trabajo, como recuerdo sobre el repertorio latinoamericano, otro que se hizo también recientemente sobre el repertorio costarricense, todo para el piano, me da bastante esperanza y alegría, pues, de saber que lo bueno sería que todos ya lo vayan uniendo en uno solo y saber dónde encontrar todos estos arreglos. Bueno, y finalmente hiciste una reflexión acá sobre implementar o hacer más énfasis en los cursos teóricos de este tipo de ritmos y de este material que tenemos, porque en los gráficos que nos presentaste, el calipso, por ejemplo, fue uno de los ritmos que más dificultad tuvieron los estudiantes. Entonces creo que tu reflexión sobre incluir todos estos ritmos en los cursos teóricos, sea cuando estamos aprendiendo parte de la lectura musical y de la lectura rítmica, me parece también muy importante, y creo que nosotros acá en la escuela pues deberíamos tomar esa reflexión tuya y adecuar estos, para que no sea tan ajeno, digamos, estos ritmos al resto de la población, porque en Limón no pasa eso, me imagino, pero el resto del país sí. Solamente como una pregunta,
¿tenés pensado continuar con este trabajo ahora ya sin la presión, digamos, de la licenciatura en tus clases normales de piano? Y bueno, ¿y cómo harías ese cambio en la escuela, en las escuelas donde trabajas? Porque no sé si están ellos dispuestos a hacer el cambio. Sí, bueno, definitivamente voy a seguir incorporando con más estudiantes míos. Este fue un primer acercamiento tal vez un poco más serio, por así decirlo, ya que anteriormente sí interpreté el repertorio costarricense con otros estudiantes en años previos. Sin embargo, fue muy esporádico. Yo siento que eso también es como caer en el error de, bueno, no en el error, tal vez en la tradición, ¿verdad?, de interpretar este tipo de música solamente más occidental y así, porque como les mencioné, a veces los programas de piano se priorizan mucho esa música, entonces uno también tiene que cumplir con el programa y no siempre está la posibilidad o el tiempo, digamos, para interpretar el repertorio costarricense. Y me parece que hay que definitivamente invertir ese tiempo de manera más constante, ¿verdad? Y a partir de ello y de todo el repertorio también que revisé, encontré tantas obras que me inspiraron muchísimo, en que obviamente ahorita lo pensé para ellos tres, pero en algunas ocasiones yo decía, uy, esta obra está bastante ideal para tal otra persona, esta me parece que le quedaría muy bien a tal otra, entonces sí es algo que definitivamente voy a hacer. Y con respecto a incorporarlo en las escuelas de música con mis compañeros docentes, yo siento que todos mis compañeros son muy abiertos y muy dispuestos a realizar este tipo de cosas, como que todos estamos en esa misma sintonía de querer mejorar. Y de hecho, una de las propuestas que quiero realizar para el próximo semestre en la Escuela de Música Paraíso, que es en la que actualmente tengo la coordinación, me gustaría realizar un recital temático de repertorio costarricense para la temporada de septiembre, digamos, que es un proyecto que les voy a proponer para este segundo semestre. Y poco a poco ir incorporándolo y haciéndolo más presente en los recitales y en la música que trabajamos de manera cotidiana. Seguidamente, la maestra Laura Castro Chinchilla. Buenos días, Nazaret, estimable público presente. Yo tomé algunas notitas y me voy a permitir leerlas. Es más sencillo para mí si no me da pánico escénico. Entonces, bueno, primero que nada felicitarte por el trabajo que hiciste. Me parece un trabajo muy riguroso, muy bien sustentado, que logró cumplir sus objetivos propuestos de una manera muy eficiente y efectiva. Me parece un trabajo muy pertinente y relevante en nuestro medio, visibilizar el material existente para el trabajo pedagógico y pianístico que hacemos en las diversas instituciones musicales del país, ¿verdad? Espero que puedas darle continuidad con las ideas que nos mostraste al final para proyectos futuros. Me parece excelente. Tengo un par de preguntitas por ahí para aprender yo más sobre el tema que compartiste esta mañana. Me gustaría saber de quiénes son los textos en la recopilación de Emilia Prieto, si estos textos para las canciones populares son anónimos o tienen autores conocidos. En general, no sé, son de ellas, son anónimos, son autores conocidos. Son recopilaciones del imaginario colectivo del Valle Central. Entonces, algunas obras tal vez eran anónimas, otras sí tenían la indicación de algún compositor o compositora, o las indicaciones también del texto, a veces daban como un poco de contexto de dónde salió cierto texto. Entonces, es como una como una mezcla. Ajá, exactamente, sí. Sí, son como del imaginario popular. Ella lo que hizo fue como conservar ese patrimonio a través de las transcripciones. Ajá. Bueno, y con respecto a la música indígena, me gustaría saber, mencionaste un primer objetivo en tu trabajo sobre las características pluriculturales y multiétnicas
Entonces, ¿cuáles de esas características pueden percibirse o extraerse en la música recopilada por don Jorge Luis Acevedo? O sea, la música de las reservas indígenas. Bueno, esa es una de las músicas en la que menos partituras o obras para piano encontré. En el caso de las de Jorge Luis Acevedo, él realizó una investigación de campo de diferentes pueblos indígenas, pero me enfoqué principalmente en las del pueblo Ibri, ya que eran las que él había realizado las obras de 6 arreglos fáciles para piano. Y también hace las obras indígenas son las más relegadas en comparación a las otras, por ejemplo las guanacastecas, que sí tenemos una gran variedad. Por eso me pareció importante que haya esa inclusión del repertorio que es un poco menos abordado tal vez. De hecho, yo antes de esta investigación no conocía el repertorio indígena hasta que ya el profesor Leonardo Gel me comentó sobre estos textos, ya investigué un poquito más. También, por ejemplo, en el libro del Papaturro hay algunas obras que están basadas también en cantos indígenas. Entonces me pareció muy importante incluirlo para que hubiera más esa variedad y esa pluriculturalidad de las diferentes tradiciones que hay en Costa Rica. Okay, gracias. Y finalmente, sobre la música indígena y la interpretación pianística, estas obras basadas en cantos bribri recopiladas por Acevedo provienen de prácticas sonoras que no fueron concebidas originalmente para instrumento occidental como el piano. Entonces, al enseñar estas piezas, me gustaría saber cómo abordaste el reto de lograr una interpretación que respetara la función social y el carácter tradicional de los cantos, evitando que los estudiantes los ejecutaran con cánones de tradición europea. De hecho, bueno, no existen muchas grabaciones de los cantos del pueblo Ibri reales, digamos, por ellos. Solamente recuerdo que hay unas cuantas, bastante poquito, las cuales las utilizamos primero para entender un poquitito cómo ellos los interpretan. También el texto de Jorge Luis Acevedo y conversaciones que también tuve con el profesor Leonardo Gel, comentamos acerca de a veces la función, por ejemplo, de la figura del Suquía, cómo ellos realizaban esos cantos en los que tal vez a veces la articulación de lo que estaban diciendo no era tan clara, ¿verdad? Entonces también a través de esa idea trabajamos que la interpretación de las obras también tuvieran un sonido un poco menos articulado, por ejemplo. También se basó mucho en lo que lográbamos interpretar del texto, de las obras, porque no tienen tanta información de dinámica, de articulaciones, de todo eso. Entonces también fue buscar esas ideas a través de lo que teníamos disponible, a través del texto de Acevedo también y a través de nuestra propia concepción de la idea, porque al final de cuentas es una interpretación, ¿verdad? Y si lo trabajamos de una manera como no pensándolo tanto en cánones tradicionales. Por ejemplo, en la obra que interpretó Dani, que fue la de Canto de Trabajo Ibri, incorporamos el pedal, pero no necesariamente limpiándolo como lo limpiaríamos en una obra romántica, por ejemplo, ¿verdad? Tal vez buscando más que todo como esas texturas, esas ideas, ¿verdad? Entonces, desde el material que tuvimos disponible, hicimos lo mejor posible para no pensarlo de una manera tradicional, sino salirnos un poco de ese molde e interpretarlo a nuestra propia manera, ya que tampoco tuvimos la posibilidad de visitar pueblos indígenas y escuchar esas manifestaciones sonoras, que además son un poco reservados al respecto. Entonces, aunque hubiéramos hecho el intento, probablemente no hubiera sido posible porque no pertenecemos a la comunidad. Entonces, sí, Eso sería toda mi intervención. Muchas gracias. muchas gracias. Doctor Manuel Margarita. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por esta investigación. Como saben, a mí me apasiona todo lo que tiene que ver con las costarricenses, el rescate, la recontextualización y identificación en lo que hacemos nosotros, que es tocar piano y enseñar piano. Un par de observaciones muy puntuales.
hay un error en la fecha de julio concepto, en el año, es el 1955, pues nada. Mencionabas al principio las características de los estudiantes, en las competencias que tenían que, creo que habían tenido contacto con el repertorio clásico universal. Yo ahorita quiero utilizar universal, aunque entendemos el contexto de nuestro universo pianístico, ¿verdad? Pero es un poquito de calidad que lo universal es lo europeo, ¿no? Y no estamos pensando en música asiática, ni africana, ni otras. Entonces, tal vez como canónico, nos hablamos universales como un concepto muy amplio, es una diferencia nada más. Con respecto al planteamiento pedagógico, que es lo modular, la práctica, no tengo ninguna observación, me parece que está muy bien planteado. Nada más tengo una consulta, una pregunta y las dos preguntas. La primera es cómo definirías el concepto de identidad musical, porque puede ser muy amplio, ¿verdad? Entonces, tradición no necesariamente definir la identidad, depende cómo se aborde, depende cómo se esté abordando, cómo se esté entendiendo. Entonces, ¿cómo definirías el concepto de identidad? Esa es la primera pregunta. Y lo otro es que encuentro un poco de inconsistencia en la autoría de las obras, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la música de Emilia Pietro, que dice que es de Emilia Pietro, no es de Emilia Pietro, o tal vez sí, no sé. Fue recopilada por ejemplo, en el caso de los piezas mías, Plantita es completamente mía. Rise of Phoenix, la melodía procede de otra persona, que de hecho no aparece todavía en la partitura, pero es de Rodrigo Smith, que es algo que me encanta de ellos, pero no aparece. Rise and Peace es de Rodrigo Smith, pero la intención tica es de Manuel Matarrita. Entonces, creo que debe haber consistencia en la fuente y cuál es la versión final, ¿verdad? Porque, por ejemplo, lo que usaron de Emilia Pietro en realidad podría ser anónimo, recopilado por Emilia Pietro, pero el resultado final fue el arreglo de Nazaret. Entonces, hay como consistencia en todo, pero yo creo que es nada más hacerlo de manera consistente. Por ejemplo, Walter Ferguson, la canción es de él, pero el arreglo es de David. Entonces, ¿cuál es la versión que vamos a utilizar ahora para que sea consistente? Las canciones de Acevedo, igual algunas creo que son recopilaciones suyas, las de Ulpiano Duarte, no estoy seguro si fue él quien escribió la parte para piano. ¿Cómo? Las de Ulpiano Duarte, ¿él fue el quien escribió el arreglo para piano? No lo sé. No, también son arreglos. Ajá, ¿y de quién son los arreglos? ¿Ah? ¿De quién son los arreglos? Eran del libro del Papaturo. El Papaturo, ajá. Entonces, el producto final no es de Don Ulpiano, es una transcripción de la música de Don Ulpiano. Damos como para que haya consistencia en eso, ¿verdad? En la autoría y cuál es el proceso, digamos, de citar. Y la pregunta era Sí, bueno, con respecto a lo de la identidad nacional, nosotros utilizamos el término de tradiciones musicales para especificar y delimitar muy claramente que nos íbamos a referir a esas obras específicas que trabajamos. Definir la identidad nacional yo siento que es un poco complejo, ¿verdad? Porque hay muchísimas obras musicales, muchísimos géneros musicales de la región de Guanacaste, de la región limonense, ¿verdad? Etcétera, o de las otras provincias también, por lo que siento que es un poco complicado definirlo, ¿verdad? Pero en términos simples, lo que yo siento es que la identidad nacional es como esa música que nosotros podemos escuchar e identificar que pertenece a Costa Rica, ¿verdad? Así como identificamos obras que pertenecen a otro país, por poner un ejemplo, no sé, el tango de Argentina, ¿verdad? Entonces, no sé, el pasillo guanacasteco de Costa Rica, el calixto limonense de Costa Rica, ¿verdad? Son como formas de intentar como explicar, digamos, lo de la identidad nacional, porque sí me parece como muy complejo porque es un término muy amplio
y por eso fue que utilizamos el término de tradiciones musicales para referirnos a estas 4 que escogimos. Sí, no, yo coincido porque justamente me parece que es un poquito complejo que hubiera utilizar tradiciones musicales, porque, digamos, lo que me acabas de decir, de que son cosas que lo identifican y nos hacen reconocer. Por ejemplo, la música bíblica nosotros no la conocemos, entonces de repente como abordamos el concepto no nos identificamos con ellas porque no las conocemos. No quiere decir, por supuesto, que no sea parte de nuestro acervo y que nos define como pueblo, como nación, pero por eso depende de cómo se aborda el término de identidad, podría ser o podría no ser. Entonces por eso es la pregunta, pienso que más es la pregunta. Entonces, Don Leonardo, ¿qué? Después. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que tengo que decir es agradecer a Nazaret, primero por haber acogido esta propuesta que ella y yo conversamos en algún momento. Yo me siento sumamente orgulloso porque en realidad fue una idea que surgió después de, bueno, de hecho fue durante la culminación de mi tesis doctoral, donde en el primer capítulo, que yo denomino el diseño sonoro que identifica el signo de interrogación a Costa Rica como nación, un poco lo que trata de discutir y de profundizar es precisamente en ese ejercicio biopolítico donde se dio una etnificación cultural en Costa Rica durante la segunda conformación del Estado-Nación, que por una serie de características y condiciones históricas y políticas se pondera la música guanacasteca como identitaria de toda la nación. Y un poco la discusión que yo planteaba en ese momento en la tesis era cómo habían quedado por fuera de esa conformación de la identidad nacional otras manifestaciones o posibilidades culturales que coexistían en el país. Y no solamente estamos hablando de, por supuesto, los 8 pueblos indígenas que coexisten en Costa Rica, estamos hablando también de las tonadas tico-meseteñas del Valle Central recopiladas, que eso está muy claro en el texto, por Emilia Prieto, quien fue además una activista política muy importante y una de las principales críticas de esta conformación del imaginario cultural en torno a la música guanacasteca en la década de los 30 sobre todo. También estamos hablando, bueno, por supuesto, del pasillo guanacasteco en este caso, el calipso limonense, y del tamborito chiricano puntarenense, que yo lo menciono también en esa investigación, pero que obviamente es una manifestación cultural que se ha perdido, aunque todavía persisten algunos intentos en la provincia de Punta Arenas por mantener esas tradiciones, pero que, digamos, su práctica cotidiana se perdió. Entonces, agradezco a Nazaret sobre todo porque si bien ha habido acercamientos anteriores a música latinoamericana, música costarricense, aquí hay un enfoque que distingue el planteamiento de esta práctica docente que es muy claro, es reconocer algunas de las manifestaciones o tradiciones musicales costarricenses que todavía coexisten en el país, es decir, hay una ruta clara desde la propia formulación del proyecto. La otra cosa que me parece importante decir es que tratamos de buscar un repertorio donde hubiese representatividad de género. Tenemos no solamente las tonadas tico-meseteñas recopiladas por Emilia Prieto Tugores, sino también música de Ana Isabel Vargas Dengo, a quien agradezco muchísimo que esté presente hoy, asimismo a la doctora Carmen Méndez, que es una de las autoras de los textos sobre Emilia Prieto, que además fue colaboradora de Emilia Prieto en muchos de estos procesos, que nos acompañan también, y al maestro Mario Alfahuel, que también lo estuvimos considerando en su momento, porque el maestro Mario Alfahuel ha utilizado algunas de las tonadas tico-meseteñas también para la creación de sus propias obras. Entonces, bueno, lo primero es agradecer y resaltar sobre todo que las personas que mayoritariamente conformamos este comité tribunal examinador conocemos perfectamente de la calidad como estudiante de Nazaret, y yo estoy muy contento de cómo ella desarrolló cada una de las lecciones. Nos reunimos semanalmente para revisar sus bitácoras de investigación, para identificar aspectos que ella debía, digamos, trazarse como meta de trabajo en las siguientes lecciones, y fue en todo momento un proceso sumamente riguroso de su parte, y yo eso también lo tengo que agradecer porque no todas las personas docentes tenemos la oportunidad de trabajar con personas como tú, que
tienen esa responsabilidad y sobre todo que tú tienes una vocación docente que te distingue, digamos, del resto de colegas de tu generación, y eso también es un privilegio para mí como tutor de la práctica docente haberlo realizado. Entonces, y lo otro que también quería resaltar es, por ejemplo, traer a un ejercicio como este el libro Papaturro, que fue publicado en 1981 y que yo conocí durante mi investigación de tesis doctoral. No tenía conocimiento de él porque nunca siquiera las personas con las que había tenido contacto habían utilizado ese libro, y creo que es sumamente importante, o sea, estamos hablando de más de 40 años después, pues volverlo a utilizar y de alguna manera ponerlo en valor para otras personas que puedan utilizarlo a futuro. Entonces, no tengo ninguna pregunta, creo que todas las que tenía te las hice durante todo el proceso, y te agradezco también la paciencia que me tuviste, ¿verdad? Porque en muchas de esas preguntas o planteamientos que te hacía también era una oportunidad para cuestionarnos, tanto tú como yo, el propio proceso, cómo íbamos a llamar a las cosas con las que estábamos trabajando durante la práctica, y yo te agradezco también esos ejercicios de reflexión mutua que tuvimos durante el proceso. Así que no puedo estar más contento, satisfecho y felicitarte por el resultado. Bien, me corresponde a mí cerrar con las apreciaciones. Primero que todo, felicitarte, ¿no? Como autoridad universitaria, representante de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Es muy satisfactorio ver que cumplimos con este mandato institucional y ese mandato patriótico de crear un nuevo conocimiento, de ofrecer a la comunidad costarricense en este caso y más allá, nuevo conocimiento que permita avanzar en los diferentes campos, en este caso de la enseñanza, la metodología desde el piano. Felicitarte por esa valentía de asumir un reto como este, tan diverso, diversidad etaria, diversidad también de localidad, digo, diferentes escuelas, y finalmente también la diversidad en tu propuesta de diferentes músicas. Eso hay que ser bastante valiente porque implica el reto de sentir que podemos no solamente plantear desde el punto de vista teórico, sino que también desde el punto de vista práctico cada una de esas músicas que abordaste, de esas propuestas que abordaste. Me uno a Laura cuando ella tenía la inquietud de cómo abordar el tema de la música libre. Si bien por ahí tenemos lo que Jorge Luis Acevedo nos dejó, cómo abordarlo y hacerlo de la manera responsable, diría yo, ¿verdad? De tal manera que pudiéramos tener como docente un acercamiento bastante, lo más cercano posible, porque coincido que por ahí hay cosas que sí están grabadas, pero no son de dominio público. Entonces, me parece que es muy valiente, muy oportuna también tu propuesta. Y queda claro que todo esto que nos presentaste con respecto a la metodología es el inicio de algo, ¿verdad? No podemos pedirte más allá de lo que nos presentaste, porque está muy bien planteado, porque cumple los objetivos, porque cumple con lo que es la expectativa de un trabajo final de graduación de licenciatura, pero que sí te deja el reto de qué va a pasar, como decía la maestra Ángel, qué vas a hacer con todo este inicio, que me parece que es un inicio hermoso y que ojalá se unan otras inquietudes de otros colegas que puedan hacer de esto pues, algo que pueda tener una profundidad que permita también implementarlo no solamente en la enseñanza del piano, como se dijo, sino que también en la enseñanza de la parte la parte teórica también, y implementar eso en los cursos de solfeo y de entrenamiento auditivo y qué sé yo, todo ese proceso que también se está dando pues, en la Escuela de Arte Musical
graduación, el jurado se retira del nivel. Continuamos con este acto académico. Como presidente del tribunal comunico a la postulante el resultado y se le declara acreedora al grado de licenciatura en música con énfasis en enseñanza del piano en la ciudad universitaria Rodrigo Facio. Se le indica la obligación de presentarse al acto público de juramentación al que será oportunamente convocada. Se da lectura a esta acta que ya firmamos los miembros del tribunal examinador y que lo hará próximamente la postulante a las 10:20. Y finalmente, el tribunal considera el trabajo final de graduación satisfactorio y le confiere la calificación de aprobado con distinción y yo voy a ser el primer en saludar. De esta forma damos por concluido este acto académico y les pido otro aplauso. ¿Quería hacer algo, María Natalia? No. Ya no más. ¿Otros? Por todo el apoyo, tanto a mi cometido, a mi familia, por supuesto, a mis amigos, ¿verdad? De años. Bueno, a Isabel Vargas Dengo, que está aquí, también ya se fueron, tuvieron que retirarse anteriormente, pero también a ellos les agradezco montones porque fueron parte de mis fuentes, ¿verdad? Y para mí es muy valioso y me siento muy honrada y muy agradecida de tener a todos ustedes aquí.